Hola, bienvenidos a Esta Boca es Mía. Va a ser más que interesante ver hoy algún análisis de los resultados de este simulacro, de plebiscito en Venezuela, que tiene más de 7 millones de votos. Bueno, hoy me ven con la escarapela, abrigada, obviamente, pero sobre todo con esta escarapela naranja. Es el día de la lucha por la prevención del suicidio. Seguimos marcando demasiado alto en el ranking, digamos, de los países con tasas altas de suicidio en América Latina. Ese dato ya lo sabíamos. Pero hay un aspecto de estos resultados que voy a tomar prestado del informe del Ministerio de Salud Pública para traerlo al debate nuestro de hoy. Vamos a retomar el caso de los 9 ancianos que, como ustedes saben, ya la justicia de Río Branco los realojó a 4 de ellos en otras casas de salud, 5 con familia. Pero ¿por qué lo planteo? Porque entre los datos del suicidio figura que el mayor porcentaje se da entre, bueno, 15 y 24, pero después de 65 para arriba. Es el otro gran grupo, sobre todo hombres, de suicidios. Tal vez sea demasiado apresurado, pero tenemos invitados que nos pueden ayudar a descartar este vínculo o, por el contrario, entender que nos falta todavía tanto como sociedad desde lo afectivo y pasando, por supuesto, por las políticas públicas para poder realmente, bueno, llegar a una etapa de la vida con dignidad, con expectativas, ¿no? Y no con la sensación de que ya no tengo nada, ni me queda nada, entonces mejor me quito la vida. Si bien, insisto, es un porcentaje siempre menor, ¿no? Pero seguimos siendo en conjunto un país con unas tasas demasiado altas. Antes de ir a este debate en concreto y presentarle a nuestros invitados, me gustaría aprovechar que tenemos en línea a Walkiria Olán. Ella es la senadora suplente del Partido Colorado, una mujer que ha estado recorriendo en los últimos 5 años distintas casas de salud, especialmente todo Cerro Largo, o sea que tiene bastante información para poder sumar al debate de hoy. ¿Cómo le va, senadora? Gracias por acompañarnos hoy. Un gusto para ti y para todos ahí, Victoria. Bien. La primera gran pregunta es, en ese tiempo que usted viene recorriendo casas de salud, ¿de verdad esta puntual que ocupó todas las noticias estos días en Río Branco es peor que otras, o el estado general de las casas de salud en el departamento y tal vez hasta donde usted sepa el resto del interior realmente requieren una reestructura y mucha mano de obra y de pienso? Bueno, el panorama acá en Cerro Largo es realmente desolador y por eso hace unos años atrás empezamos a trabajar en el tema. Y empezamos nosotros, y cuando digo nosotros, ediles de todos los partidos, siendo yo edil, acompañaba con ediles del Partido Nacional y del Frente Amplio, a recorrer y a inspeccionar. Nosotros, el sistema político era el que inspeccionaba, y ahí fuimos logrando que más o menos le dieran una mejor contención y los atendieran mejor. Pero en esta casa de Río Branco puntualmente, en aquel tiempo nosotros visitamos y informamos a las autoridades departamentales de qué manera estaba. Es más, cuando fue procesado esta persona por sacarle préstamo a los ancianos, nosotros lo que hicimos fue ir a hablar con la autoridad máxima en aquel momento, que era Murro, del BPS, a ver si administrativamente impedía o le ponía algún coto para que le sacaran préstamo a los ancianos, porque los ancianos se transforman en el botín de estos residenciales. A lo que el Estado no se ocupa de ellos, van a parar a lugares de gente inescrupulosa que le hacen como una calecita de préstamos y, por supuesto, después le repasean el servicio. Préstamos de los cuales no rinden cuentas y que además tienen un sistema de seguro que si la persona muere no le siguen cobrando a nadie. Y por lo tanto es un préstamo a pérdida, pero de ganancia de los titulares de las casas de estos residenciales o como le quieran llamar. En realidad el Estado ha estado ausente y ahora, como salta todo esto, vienen a decir que hicieron esto o aquello. No hicieron, porque si ellos iban a inspeccionar, tendrían que haber hecho un trabajo social con los familiares para saber quiénes los podían tener,
y poder derivarlos a lugares y que no fuera la justicia los que se encargara, porque para eso está el MIDES y el Ministerio de Salud Pública, para encargarse de esas personas que no tienen a nadie. Bien. Y hay muchos casos así. Pero justamente desde ese lugar, y más que me dice usted que fue prácticamente todo el sistema político que sabía o estaba al tanto a nivel, digamos, del departamento, ¿no? También. ¿Nunca hizo usted una denuncia, usted o cualquiera? Porque convengamos que Pueblo Chico se dice que siempre nos conocemos todos y todo se sabía. ¿Nunca aparece una denuncia? Por ejemplo, ¿usted no aprovechó la Comisión de Salud del Parlamento? Sí, en su oportunidad se hizo. En su oportunidad se hicieron denuncias, se llamó a las autoridades y se las llamó a la Comisión de Políticas Sociales y se lo llamó también y se los visitó en los lugares institucionales, como la Dirección Departamental de Salud. Y lo hizo todo el sistema político. Y nosotros lo que hacemos es puntualmente hacer la denuncia, decir lo que está pasando y luego esperamos que las autoridades actúen. Bueno, actuaron tarde y mal. Eso es lo que ha pasado acá. Claro, cuando usted plantea lo de si el Estado falló o es omiso, hay una lectura clarísima al respecto, obviamente, ¿no? Ahora también me pregunto cuánto hay de ese aspecto y cuánto de algo más profundo aún, y que por ahí remita ya a otras responsabilidades, ¿no? Para mucha gente esto es un negocio, y del momento que aspiran que sea lucrativo, entonces, claro, la rentabilidad no da, entonces termina siendo para que sea mínimamente lucrativo, ataca la dignidad del ser humano directamente, ¿no? Pero perdón, Victoria, el Estado interviene en la intermediación financiera, interviene en un montón de cuestiones ¿Por qué puntuales. no interviene en la tercera edad? No puede intervenir en esto en tiempo y forma. ¿Y por qué es no? la vida de los grandes, de los adultos mayores. ¿Qué opina usted? Porque en realidad también es cierto que acompañado de estas carencias o fallas por parte del Estado, también aparece en los últimos tiempos una nueva preocupación por atender tanto primera infancia como la tercera edad, y aparece el Sistema Nacional de Cuidados, que todavía no llega ni siquiera a desarrollarse como el sueño en su concepción, ¿no? Pero digamos, empiezan a aparecer ciertas conciencias de que además somos un país envejecido, por ende, ¿qué va a pasar con todos nosotros en algún momento además? ¿No cree que es raro, que se contradice? Desde las macropolíticas públicas hay un camino y después en la corta, en la cotidiana, en la que todos saben, ¿no pasa nada? No, no es que se contradice, Victoria. Es que el Sistema Nacional de Cuidados está pensado para las personas que tienen familia o para las personas que están institucionalizadas. Cuando le digo institucionalizadas, es aquella persona que tiene quien reclame por ella. Estas son personas abandonadas. Y el Estado hizo todo un sistema y no pensó en los más vulnerables, en los que están abandonados. Y eso le puedo decir. Abandonados, de los 9 ancianos, 5 están con familiares. O sea que había familia. Sí, había familia, pero familia que no los puede tener. Y familia que si bien los visita, pero que indudablemente no se hace cargo de ellos, si no la justicia no tendría que estar disponiendo a dónde van a ir. Pero entonces convengamos que además de la falla del Estado, lo que hay es una sociedad en la que hemos perdido o nunca tuvimos, no lo sé, algunos valores que remiten a nuestra propia responsabilidad con nuestros familiares, ¿o no? Todos somos responsables en esto como sociedad, primer punto. Pero más responsable es el Estado, que no está donde tiene que estar. Entonces, yo lo que me cuestiono a mí misma y le cuestiono a todos es que, ¿por qué salen a dar explicaciones a decir que acá había secuestro, a decir que acá había aislamiento, cuando esto se dio en la vista y paciencia de todo el mundo? Que algunos reclamamos sí, y yo me cuestiono no haber reclamado más, no haber ido más allá. Pero no se puede politizar un tema que es de una fragilidad tremenda. ¿Usted cree que se politizó por el hecho de que el dueño de la casa justamente era una persona que, bueno, del Partido Nacional, no creo que era candidato a alcalde o lo fue en algún momento, eso trascendió a la prensa, ¿será por eso?
Mire, eso fue humo que largaron acá en Cerro Largo, nos conocemos todos. No era una persona de primera línea ni de primera No era un fila. dirigente, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué el Partido Socialista hacer un comunicado y de esa naturaleza? La verdad que fue lamentable, Sí. lamentable con la situación de fragilidad de esta gente. Pero mire que así como está ese tema de Río Branco, hace 2, 3 meses atrás hubo también una denuncia, una familia, hay causas, hay un expediente muy grande que está en el expediente, en el juzgado letrado, inclusive yo patrocino a una de las denunciantes y la justicia tampoco ha actuado. ¿Y sabe por qué no ha actuado? Y porque se necesita de informe pericial y de informe de las instituciones. Y las instituciones banalizan o naturalizan determinadas situaciones, como que las personas ancianas pueden morirse con unas escaras que le están machucando todo el cuerpo. Entonces, y lo digo así para tratar de tener un lenguaje de que hay personas que han sido encontradas en llaga viva, pudriéndose en una cama, Victoria. Y eso pasó en Cerro Largo en marzo de este año. Y eso cualquier periodista lo puede investigar, que es así. Entonces, vamos en serio a hacer algo, pero por esta gente que está fuera del sistema, que está fuera totalmente, porque por eso si bien tienen preguntaba, si bien familias, no le hacen el seguimiento adecuado. yo entiendo perfectamente lo que usted dice de que se ha llamado la atención a en varias ocasiones, a autoridades departamentales, nacionales, y que yo entiendo que muchas veces, cuando termina interviniendo la justicia en una situación determinada, ya es tarde. Pero por lo menos es algo. Por eso pregunto e insisto, ¿por qué no se denunció a las autoridades competentes una denuncia formal sobre la situación de vulneración de derechos humanos en las distintas casas que fueron conociendo? Se han hecho denuncias. Ya le digo, yo firmé una denuncia en el juzgado. Bien, en el año 2013. Hasta ahora no he tenido una respuesta. Bien. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí lo que me parece es que nadie quiere lidiar con este tema. La justicia no quiere hacerse cargo, la Dirección Departamental de Salud tiene el tema que después los tiene que realojar y la familia tampoco se hace cargo. Entonces después hablamos de que el Estado llega, no, a los más vulnerables el Estado no está llegando, se gasta muchísimo dinero en el Sistema Nacional de Cuidados, pero está para ser blindado para gente que tiene familia, que necesita ayuda para cuidar, que está bien. Sí, es muy necesario. Otros, los que están fuera del sistema, ¿qué hacemos? Bien. Senadora, yo le agradezco muchísimo por esta telefónica. ¿Tiene idea de cómo o cuál es el futuro, por lo pronto, de las casas en Río Branco, de la casa en Río Branco? Bueno, yo por lo que me he comunicado con algún familiar, los que tienen familiares, los familiares los van a trasladar acá a una casa que hay en Melo. Y después los otros van a ser distribuidos ¿Una en casa, los perdón, diferentes... del Estado o privada? No, privadas, porque hay dos tipos de patologías ahí, están los que tienen patología psiquiátrica y los que son ancianos, sí. Cosa que no pueden estar juntos. La justicia está buscando, a su vez, qué lugares pueden recogerlos. Y desde el gobierno departamental también se está dando una ayuda, pero yo creo que hay que sincerarse con este tema. Y el Estado tiene que invertir en ellos, porque son personas abandonadas. Y por lo tanto se tiene que hacer cargo. Pero no hay ¿usted no visualiza una diferencia entre una persona abandonada realmente sin ningún vínculo familiar con personas que tienen familia, que aunque de verdad las circunstancias le resulte muy apremiante tener que hacerse cargo, pero es familia? Ahí atacar al Estado cuando hay una familia, ¿no son situaciones diferentes? Sí, yo lo entiendo así, pero en ese momento lo que tiene que hacer el Estado, que tiene todo el equipo de asistentes sociales, de psicólogos, tiene que ir y hacer un trabajo con esa gente, con la familia, como lo mandata la ley. No están cumpliendo con la ley, Victoria. No están cumpliendo con los cometidos que tienen, que es
tratar de contener a esa persona que está en esa situación, tratar de buscar a la familia, tratar de integrarlo y darle el cuidado debido, porque de eso se trata. ¿El tema le parece que está muy naturalizado en el interior? Sí, está muy naturalizado y realmente desde que nosotros empezamos a trabajar el tema, desde que el sistema político lo empezó a trabajar, ahí como que tuvieron un cuidado mayor de exponerlos como lo exponían. Bien. Pero nosotros acá en Cerro Largo hemos tenido situaciones muy complicadas y la verdad que salen a la prensa y todo el mundo reclama cuando ocurren estos hechos, como ocurrió ahora y como hace 4 meses atrás ocurrió otro. Luego, como todo, deja de ser noticia y se vuelven a las situaciones de abandono. Walquiria Olano, senadora suplente, Partido Colorado, muchísimas gracias por esta telefónica. A las órdenes. Bien. La naturalización a la que hago referencia en el interior, ni que hablar que también existió y debe seguir existiendo también en Montevideo, por favor, porque hay de todo. Hay muy buenas casas de salud a costos muy altos, que son de verdad un privilegio para pocos. Hay de todo dentro de las privadas. Pero también es cierto que el Estado acá está, ¿no? Vamos a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña el doctor Ítalo Savio, profesor grado 5 de Geriatría y Gerontología de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Gracias por acompañarnos. Y Rosana Balmelli, psicóloga especialista en adultos mayores. Si les parece empezar con una reflexión de todos, de distribuir responsabilidades, ¿no? Porque tal vez es en mi cabeza, pero visualizo situaciones tan diferentes cuando hay una familia que cuando no hay. En cuanto a achacar las responsabilidades al Estado, que ni qué hablar, que tiene mucho por hacer todavía, ¿no? Lo hemos visto acá en la capital en muchas ocasiones a través de justamente lugares que dependen del Estado. Pero acá parece que la sociedad se lava las manos también, ¿no? Y si todo lo ponemos en el Estado, ¿qué pasó con los vínculos de familia? ¿Qué pasó con nuestras propias responsabilidades? No sé, lo pregunto. Pero no es lo mismo... No es lo mismo la sociedad en su conjunto que la familia o las familias de las personas afectadas. Es decir, porque aparece siempre, en determinado momento, siempre aparece la abstracción de la sociedad para recibir responsabilidades que obviamente la sociedad como tal no tiene. O sea, los que integramos la sociedad tenemos responsabilidades, digamos, en círculos concéntricos, nuestra propia familia, nuestros mayores, nuestros hijos, las personas que dependen de nosotros. Pero obviamente no podemos tener nosotros como personas o familias responsabilidad de lo que pasa con gente con la cual no estamos vinculados. Bueno, pero es una interpelación, digamos, nos va a tocar algún día también tomar decisiones. Pero yo hago la precisión porque me parece que va al centro del asunto. A ver. Porque muchas veces... Si es de todo, no es de nadie, al final es eso. Porque cuando se hace la abstracción, bueno, la culpa de la sociedad... No es así. O, por ejemplo, cuando se dice la delincuencia, bueno, los problemas de la sociedad... No es así. Porque hay responsabilidades individuales, y así como las hay en el campo del delito, por ejemplo, que se quiere poner a veces la sociedad como responsable, la hay también en el descuido con las personas mayores. Porque ahí, como tú señalabas muy bien, está la responsabilidad cuando existe, de la familia o de los familiares, y en forma subsidiaria la del Estado. Porque si esa sociedad, de alguna manera, se ve representada y reflejada en el Estado, que funciona por los impuestos que pagan todos los habitantes del país. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Bueno, lo que pasa es que Graciano dijo muchas cosas y como suele hacerlo, con mucha claridad, en algunos aspectos de carácter paradigmático, diría filosófico, no. ¿Pero en qué sentido? Sí, yo creo que hay responsabilidades propias, coincido con Graciano, que naturalmente hay una primera y principal, en este caso puntual, que tiene que ver con la familia. Por supuesto que a nivel general uno no puede suponer que son iguales las responsabilidades de cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, que la de los gobernantes, por decir algo. También incluyo en la lista de gobernantes a los gobernantes de la oposición, se tiende en ese rol de gestionar el Estado. Ahora bien, yo igual parto... A lo mejor es otro día y debate de otro día. Yo parto de un paradigma un tanto distinto, y es que en realidad las cosas buenas que le pasan a la sociedad son en alguna medida mérito de todos, con distintos porcentajes, y las cosas malas también.
yo qué sé, una de las cosas para mí más inadmisibles que tiene nuestro país es que el sector de la ciudadanía que más pobre tiene son los niños, por ejemplo, ¿verdad? En la niñez es donde hay más compatriotas pobres. Bueno, este es un asunto que ¿cómo se aborda? Uno diciendo, bueno, a lo mejor problema de los padres de esos niños que no le dan ingresos suficientes para que saquen la pobreza. Yo estoy en otra línea. Yo estoy en otra línea que si hay en mi país niños pobres, yo me siento responsable. Vero. Yo creo que la responsabilidad es de toda una sociedad que ha estado en un proceso que es de exclusión de los mayores. ¿Tá? Eso discrepo con Pascal. Hay un nivel de responsabilidad de un sistema que excluye a los mayores, que margina a los niños, podemos analizarlo sociológicamente y demás. Creo que sobre eso no hay duda. Pero esto no exime a lo que yo llamaría la culpa. Porque una cosa es la responsabilidad y otra cosa es la culpa. Yo creo que la culpa surge cuando tú tenés un dato concreto de una situación y no actúas para cambiar esa situación. Tu intervención podría haber hecho que esa situación no se prolongara en el tiempo como se prolongó. Decía Olano que, por ejemplo, bueno, cuando a esta persona se lo procesa y se le obliga a cerrar su originaria casa de salud, nadie hizo un seguimiento de dónde estaban los adultos mayores que estaban originariamente en esa casa de salud. No se supo si iban con su familia, no se supo a dónde iban. De hecho, a la vista está que el tema no es sencillo porque la jueza dispuso el sábado redistribuirlos y recién hoy se pudo completar esa tarea porque el hogar municipal les dijo no tenemos capacidad porque los hogares que estaban allí en Río Branco no tenían capacidad y tuvieron que ser trasladados a otros lugares. Entonces yo creo, responsabilidad de un fenómeno social creo que tenemos todos. La culpa en este caso la tienen quienes pudieron hacer algo y no lo hicieron. Si había denuncias concretas y no se actuó, se incurre en una omisión. Y rechazo tajantemente la politización de este tema. A mí me importa francamente dos bledos si esta persona era candidata, no era candidata, de qué partido, estaba en primera línea o no. si estaba en primera línea o no. Si hubo una denuncia y fue a una repartición estatal que debió haber actuado y estaba en conocimiento de esta situación y no lo hizo, hay responsabilidades más graves y yo diría que hay culpa por no haber actuado. A raíz de la tragedia que ocurrió en el asilo de ancianos del Prado, se legisló y se responsabilizó al MIDES y a Salud Pública por la fiscalización de estos lugares. O sea que hay un responsable concreto a nivel estatal. Claro, está el otro tema y es que ninguna tenía habilitación, ni esa ni otras tantas. Quiero recordar que en el año 2002 el entonces presidente Jorge Valle cesó a un ministro de Salud Pública por un problema mucho menor que este. O sea, en este país, a partir de ese antecedente, una vez se quemaron vivos 12 presos en una cárcel en Rocha, nunca nadie renunció. Otra vez murieron 7 ancianos en el Prado, nadie renunció. Los perros se comieron a un muchacho, a un señor mayor en un sanatorio y nadie renunció. Ahora nadie renuncia. Esto es bárbaro, ¿no? Digo, ¿asumimos o no asumimos las responsabilidades? ¿Vamos a cambiar en algún momento? ¿Vamos a saber que todos los que estamos obrando en la sociedad tenemos que hacernos responsables de nuestros actos y nuestros dichos y por lo tanto tenemos que entregar nuestros cargos cuando creamos un perjuicio de estas características? ¿Nos vamos a hacer responsables solo los que actuamos fuera del área del gobierno? No lo entiendo. ¿Qué opinan nuestros invitados? Me gustaría su opinión, Ítalo. Bueno, en el caso concreto estamos hablando de un evento delictivo, muy claro, más allá de las estafas y una situación donde los ancianos fueron claramente abusados. Digo por los signos que han trascendido a través de la prensa, la evidente mala higiene, las éscaras, el olor a orina, la malnutrición, la deshidratación, los colchones en el piso, más cantidad de colchones que camas, son todos indicios de un contexto de atención sumamente precario. ¿Qué delito existe para eso? Bueno, ¿se tipifica qué hay? Porque acá lo que claramente hay es un abuso desde el punto de vista económico en el caso de los préstamos. Esa es una forma predominante de abuso en nuestro medio, junto al abuso psicológico, del cual podrá hablar mejor quien me acompaña, ¿verdad?
son las dos formas predominantes en estos contextos. Hay formas de abuso físico y en este caso estas cosas que hemos visto, como las éscaras, la malnutrición, la deshidratación, son expresión de negligencia en los cuidados y de abuso físico. Ese es un hecho. Ahora, este evento lamentable nos pone sobre la mesa el tema de la vejez y de la vejez institucionalizada y nos interpela en cuanto a qué estamos haciendo como sociedad, y yo distingo la sociedad toda, el aparato de Estado, los medios de fiscalización, pero también la sociedad civil, la organizada y las familias también, que hay sí una responsabilidad familiar, porque la responsabilidad mínima de la familia es en cuanto a la manutención, ¿verdad? Y al cuidado de las personas mayores. Antes de ir a la pausa, una opinión tuya, Rosana, y además volver al inicio, ¿no? Ante situaciones como esta, donde no tenés recursos propios, donde no tenés vínculo familiar o lo tenés muy erosionado o directamente ya no te quedan vínculos, y esa alta tasa de suicidio que tiene nuestro país, especialmente en mayores de 65. No, evidentemente una responsabilidad familiar hay, porque son los primeros y donde más se da la violencia y el maltrato es en la familia. O sea que acá el principal abandono yo lo veo desde la familia, de las personas que tenían personas a cargo. Esa es mi responsabilidad y en manos de quien yo los pongo, yo también estoy en conocimiento de a quién le entrego yo a esa persona que es vulnerable. Entonces acá hay un tema de negligencia y de abandono también por parte de la familia, ¿no? Independientemente después de todo lo que puede haber a nivel estatal, de la fiscalización, de los controles, me parece que son dos cosas diferentes. La vejez institucionalizada, como lo plantea Ítalo, bueno, mucha institucionalizada tiene familia, o sea, que esté institucionalizada. El abandono ya, existe, ¿no? el abandono en la vejez existe también en las residencias de alto costo. Digo, lo sabemos todos los que vamos y vemos que no va nadie a visitarlos. Y también existen carencias en los cuidados, personas que no están preparadas para atender personas mayores. Bien. Porque tiene que haber una especialización para atender a un adulto mayor, como yo me especializo para atender a un niño. Bien. Es igual. Tenemos que hacer la pausa y ya venimos, ¿eh?